Muy bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia a este evento convocado por la Asociación de Egresados de Filosofía. Vamos a continuar con los talleres propuestos por nuestra asociación. En este caso tenemos la exposición del taller Hacia una nueva filosofía andina, que va a estar a cargo de nuestro compañero Javier Hernández Soto. Él va a realizar una discusión en torno ya a lo que se ha venido trabajando, ¿no? En relación con esta idea de filosofía andina. Va a discutir un poco los presupuestos y las teorías que se han venido explorando, ¿no? Les recuerdo que este taller tiene 3 sesiones, ya la primera sesión es el día de hoy. Las 2 siguientes sesiones van a ser los 2 siguientes jueves a la misma hora, de 5 a 7 de la noche, ¿ok? Los participantes pueden dejar sus preguntas conforme las vayan teniendo en la caja de comentarios aquí al costado, y nosotros vamos a pasar a revisar, a leerlas al expositor para que él pueda contestarlas. O sea, tengan la confianza de escribir sus preguntas en los comentarios para que puedan ser respondidos por Javier. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por tu participación y bueno, quedas al mando de la sesión. Nosotros pasamos a escuchar. Perfecto, gracias Gianfranco, y gracias compañeros. Un saludo cordial a todos y todas por su apoyo, por estar aquí. Y bueno, espero poder participar, dialogar con ustedes sobre este tema, pues, ¿no? Sobre la filosofía andina y sobre, más específicamente, proponer una concepción nueva, alternativa de filosofía andina, ¿eh? Vamos a ir planteando eso. Como ya te comentó, la sesión está programada para el taller está programado para 3 sesiones. En este primer taller voy a dar una visión panorámica del proyecto y luego una primera parte de su desarrollo, ¿no? Y luego ya en la segunda y tercera sesión ir ampliando lo que vamos a ir diciendo, comentando, ¿sí? Este taller surge en base a un texto que publiqué en la revista Letras el año pasado, ¿no? No sé si podría compartir pantalla, compañero. Sí, sí se puede, está habilitado para compartir pantalla. Sí, perfecto, ya. En la revista Letras de San Marcos salió publicado el siguiente ensayo, el siguiente paper, ¿no? La vieja y la nueva filosofía andina, una crítica a Joseph Stern. Es un texto que ustedes pueden descargar, que ahí comparto el enlace también para que puedan leerlo, y en base a ello es que voy a desarrollar el taller, pues, ¿no? Y bueno, quiero comentar que el texto, pues, me resultó a mí muy ameno de escribir, muy interesante. Conté con la sugerencia del mismo Stedman, me comuniqué con él vía Gmail, y para que fue una persona muy amable en escuchar las críticas, en recibir comentarios, y una cosa muy simpática, muy bonita, es que al final de mi texto hay como una especie de, digamos, de epílogo, como una especie digamos, de comentario que el propio Stedman hace, pues, ¿no? Un poco con el ánimo de que esto siga dialogándose, siga conversándose, ¿sí? Bien, comienzo entonces el taller. Tengo acá una diapositiva para presentar el tema, ¿eh? A ver, en los comentarios que vi en el Facebook, varias cosas me llamaron la atención. Comienzo con un par de, digamos, de comentarios que leí, y luego ya vamos de frente al tema. El primer comentario que leí fue el siguiente, fíjense, un compañero escribía: nueva filosofía andina, pero ¿por qué? Si la filosofía andina es milenaria. Estoy parcialmente de acuerdo con esa afirmación. Sí, vamos a ver que la filosofía andina, la sabiduría andina, la cosmovisión andina, sí, es milenaria. La civilización andina tiene miles de años de antigüedad, comparable con Egipto, con la India, con China, pues, ¿no? Ya, pero la filosofía andina, como vamos a ver, es algo muy contemporáneo. ¿A qué nos referimos con filosofía andina? A la perspectiva filosófica con la cual examinamos los elementos de la cultura andina. Voy a digamos, decir de manera directa la tesis central del taller. ¿Sí? ¿En qué consiste una nueva filosofía andina? Ya. Primero, la vieja filosofía andina se centra en el siguiente problema.
existió una filosofía prehispánica, existió una filosofía antes de la llegada de los europeos a la Albayala, al continente americano, y sobre eso es que se discute, sobre eso es que digamos, se da un conjunto de posiciones, ¿sí? Pero yo sospecho que la pregunta está mal planteada, que la pregunta es sospechosa, que la pregunta tiene algo que podemos cuestionar. Ojo, una cosa que nos enseña la filosofía, sí, es a preguntar, pero también deberíamos captar ahí que es necesario discernir preguntas. Es necesario ver que hay preguntas que a veces son pseudo problemas o planteamientos, ¿no? A veces, como dice la filosofía del lenguaje, gastamos más tiempo en pseudo problemas que en problemas auténticos. Por ese motivo, miren, la nueva filosofía andina, ¿sí? Más que centrarse en la pregunta si existió o no una filosofía andina prehispánica, se concentra en lo siguiente, en cómo elaborar una interpretación filosófica de la cultura andina actual y la cultura andina del pasado, ¿sí? Esto es lo que vamos a desarrollar, lo que vamos a explicar. ¿Cómo centrar el esfuerzo, digamos, intelectual, filosófico, para constituir una interpretación filosófica, ¿sí? Vamos a mostrar también, volviendo a lo anterior, cuáles son los entrampamientos, cuáles son las cuestiones apoéticas en las que caemos cuando queremos pensar en el marco de la pregunta, ¿existió una filosofía andina prehispánica? Vamos a ver por qué, digamos, trabajar bajo ese supuesto, miren, nos lleva lamentablemente a reforzar muchos prejuicios, muchos todavía lastres eurocéntricos, ¿sí? Lo veremos en breve. Bien. Bueno, compañeros, no quisiera que en un monólogo, no me gustan los monólogos, más bien si con el permiso del moderador, antes de comenzar, hubiera alguna duda, pregunta, alguna expectativa, bienvenido sea, bienvenido. Me parece genial si es que hubiese algún comentario, ¿no? Creo que tenemos un espacio que habría que aprovecharlo, pues, para conversar, para dialogar, ¿sí? Si Está alguien, la opción ahí para levantar la mano, podrían perfecto, sí, sí, utilizarla, que tienen esa perfecto. Si alguien quisiera, adelante, sí, compañero Johnny Lima, adelante, compañero, buenas tardes, ¿algún comentario? ¿Le escuchamos? Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, Buenas tardes, Johnny, un gusto, un gusto. muchas gracias por el taller ante todo, muy interesante y fructífero pienso yo que va a ser. La primera pregunta, bueno, la única pregunta que tengo hasta el momento es, al inicio hablaste de lo que fue o es una nueva filosofía y lo que fue una vieja filosofía, ¿cierto? Y la vieja filosofía, también mencionaste que la tesis central o lo que ellos trataban de responder era si existía una filosofía andina prehispánica. ¿Estoy así en lo correcto? Sí, 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 de acuerdo, Johnny. Ok, mi pregunta es la siguiente. Esta vieja filosofía, ¿a qué filósofos te refieres que están tratando de responder a esta pregunta de si existió una filosofía prehispánica? Perfecto, gracias por tu comentario, Johnny. Lo menciona en el texto, el blanco principal de ataque, diríamos, es el propio Sterman. Sterman sostiene también esa idea. No se concentra mucho en la filosofía prehispánica, sus fuentes son más antropológicas. Sterman más que nada convivió con los hombres andinos actuales, en los años 90, pero también en la crítica me refiero pues a filósofos como por ejemplo, el señor Gustavo Flores Quilopana, que también defiende la tesis de una filosofía andina prehispánica, el señor Palacios Liberato, que tengo acá justo su libro, ¿sí? Este es un texto muy interesante, Lucas Palacios Liberato, ¿sí? Un aporte muy valioso. También el filósofo Víctor Masi Cucho también, ¿sí? Y ellos sostienen, y varios autores más que han escrito artículos, tesis, Nelson Pauca también, compañero nuestro en San Marcos. Sí, todos ellos digamos, se esfuerzan en defender la tesis, existió una filosofía andina prehispánica. Me adelanto un poquito en el tema. Ya, compañeros, pero hay algo aquí bastante contraproducente.
porque al afirmar que existió una filosofía andina prehispánica, se está afirmando que la filosofía es un universal, que la filosofía es una construcción intelectual mental que sí o sí debe estar en todas las cosas, que sí o sí debe estar en todas las grandes civilizaciones. Es como si se pensara que la filosofía fuese una especie de máximo desarrollo, una especie de desarrollo final, y que debería coronar las diferentes actividades. Esta idea es bastante hegeliana. Hegel estaría muy de acuerdo con esa idea, de que en el desarrollo del espíritu se pasa por la religión, por el arte, se termina por la filosofía. Pero como sabemos, la concepción de Hegel es la más egocéntrica. Miren, como vamos a explicar, vamos a partir no de una consideración hiperbólica de la filosofía. ¿Qué es una consideración hiperbólica de la filosofía? Pensar que la filosofía es esencial al ser humano. Pensar que la filosofía es una actividad que destaca al hombre. Vamos a ver que no. Vamos a ver que hay pueblos, culturas, civilizaciones que pueden desarrollar filosofía o no pueden desarrollar filosofía. Y acá nos emitimos en la pregunta, de repente, medular de la cuestión. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Ojo, no es una simple pregunta de introducción en un curso de filosofía, no es una pregunta cualquiera, es una pregunta fundamental. Pienso lo siguiente, que si consideramos que la filosofía es algo esencial al pensamiento humano, que la filosofía es una especie de, digamos, captación de las leyes, de la esencia, de lo que fuese, estamos pensando desde un horizonte metafísico, desde un horizonte que ya el siglo XXI está superando, un horizonte de pensamiento anclado más bien hacia un pasado. Yo parto más bien de una consideración, diríamos, la palabra tal vez pueda provocar polémica, pero parto de una concepción posmoderna. ¿En qué consiste una concepción posmoderna? En entender que la filosofía no es una actividad esencial, es una actividad contingente, una actividad que da cuenta del mundo conceptualmente, pero que es una especie de, digamos, de saber cultural de la cultura occidental. ¿Sí? Es pensar que la filosofía es griega, sí, pero no significa que por ser la filosofía griega sea un saber superior a la sabiduría china, india, inca, azteca. No, es, digamos, ponernos por entrada, por así decirlo, en un plano horizontal. Todos los saberes tienen valor, interés, profundidad, son diferentes formas de comprender el mundo, ¿no? Y desde ahí, pues es que podemos plantear un diálogo intercultural que no caiga en una suerte, pues, de jerarquías metafísicas, ¿no? Allí en el texto explico, comento eso. Bien, si vio alguna otra pregunta, genial, como les comenté, compañeros, no quiero que vean un monólogo, ¿sí? ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? Ah, sí, tenía otra inquietud, Javier. Adelante, adelante. Con respecto a esta pregunta, no sé si estoy mal o de repente sí, pero la pregunta de la vieja filosofía que mencionas, de que si existió o no una filosofía prehispánica, no pone esa misma pregunta en tela de juicio de si hay o no hay. O sea, es decir, si es que, por ejemplo, la misma pregunta abre la posibilidad también de que no haya. ¿No crees eso? O sea, como que se cuestiona a sí mismo, ¿no? Claro, claro, esa Por es ejemplo, justamente no esperamos disculpa, ¿por qué la vieja filosofía, si supone supuestamente que ya ha habido una filosofía prehispánica, ¿por qué no es tomarlo de una vez como filosofía y no, digamos, perder el tiempo en responder esa pregunta? Porque se supone que sí, ya hay, ¿no? ¿Por qué no considerarlos ya como filósofos a ellos, en vez de tratar de Número responder? uno, Johnny, ninguna pregunta o respuesta que la filosofía tome se da por zanjada. Si hay algo que la filosofía nos ha enseñado, es que podemos preguntar, de preguntar, responder, destruir las respuestas y volver a preguntar. Número uno, esa es una actitud en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, lo que tú dices es algo que han hecho algunos filósofos andinos, han dado por sentado el tema, y como voy a mostrar, caen en una posición dogmática, una posición que asocia filosofía con identidad moral. Piensan que el pueblo que desarrolla una filosofía es un pueblo valioso, es un pueblo que ha logrado una concepción alta de la vida. Y vamos a ver que no, vamos a ver que la filosofía no es ningún signo distintivo de superioridad intelectual.
Vamos a ver que la filosofía no puede tomarse de esa forma. Como repito, podemos caer así, pues, en cierto eurocentrismo, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a pasar, a la exposición, ¿sí? Permítanme, compañeros, compartir pantalla. A ver, un segundo, por favor. Creo que hay un comentario más, ¿sí? Compañera Edith, adelante, antes de entrar al tema, ¿sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Interesante tu propuesta, dando lo que dijo el compañero anterior. Y todo el mundo tenía hackeado acá. Todo tenía hackeado. Mil disculpas. Cosas que suceden. Adelante, compañera. Me gustaría, Adelante, compañera Edith, le escuchamos. sí, en todo caso me gustaría saber, ya que partimos de la idea de filosofía, ¿no? Si existió una filosofía prehispánica y la forma como tú respondes, ¿no? Que hay otra forma de desarrollar esta filosofía andina, ¿no? Como una interpretación filosófica, me acordaba un poco de Nietzsche, de James, la interpretación, ¿no? También escuchaba al profesor Zenón de Paz, me parece. En todo caso, ¿qué es más apropiado poder comprender? ¿Una filosofía, pensamiento andino o epistemia andino? Ya, genial, gracias por la pregunta, Edith. Yo voy por la segunda opción, que tú también que acabas de enunciar, que la forma de llevar a cabo los estudios de filosofía andina tienen más posibilidad de desarrollo, son más fructíferos, son más plausibles, si nos esforzamos en interpretar filosóficamente a la cultura andina de hoy y la cultura andina del pasado. ¿Sí? Por ejemplo, mira, ¿puedo interpretar filosóficamente la espiritualidad de la cultura moche, la cultura nazca? Claro que sí. Puedo, como por ejemplo lo ha hecho nuestro compañero y amigo Fabio Sánchez, que escribió una tesis muy destacable acerca de el cosmos, el sentido, la pregunta por el ser, en las culturas moche y las culturas nazca. Fabio, por ejemplo, no parte de que los moches hicieron filosofía, no parte de que los chavines hicieron filosofía, no. ¿Quién hace filosofía? Hace filosofía el sujeto que está pensando. Hace filosofía Fabio Sánchez y desde ahí lanza una mirada retrospectiva hacia las culturas chavín y moche y les da una lectura filosófica. A eso es a lo que apuntamos. ¿Por qué? Porque, miren, decir que los moche fueron filósofos, los nazca fueron filósofos, no es un anacronismo, no es querer designar algo con una categoría ajena, externa y forzosa, ¿sí? Y miren, si intentamos seguir este juego, creo que es la peor consecuencia. Estamos asumiendo un supuesto muy egocéntrico, que la filosofía es universal, que la filosofía es esencial, que la filosofía es un constructo que corone el desarrollo y la evolución del pensamiento humano. Esa visión hegeliana, marxista, creo que es bastante problemática, ¿no? Allí en el texto, más bien yo apunto una concepción tomada de Foucault, tomada de Santiago Castro Gómez, de la filosofía entendida como una técnica, la filosofía entendida como una manera de aclarar nuestros pensamientos, una manera, pues, de clarificar nuestras ideas, nuestro lenguaje, ¿no? Si entendemos la filosofía de esa forma, vamos a ver que es, usando una metáfora wittgensteiniana, una suerte de caja de herramientas que nos puede servir para poder hacer diversidad de investigaciones, estudios y demás, ¿no? Esa es un poco la idea de la propuesta. Y esta idea de practicar una filosofía andina como interpretación filosófica de la cultura andina es algo que, como voy a mostrar, se ha puesto en práctica, ya se está realizando, pues, ¿no? Y es algo que, como ustedes ven, se distingue, se diferencia mucho de este esfuerzo digamos, afirmada como de lugar una filosofía andina prehispánica, ¿no? Es como lo siguiente, miren, es como, pongamos un ejemplo así absurdo, un ejemplo descomunal. Es como decir que los hombres primitivos tenían un automóvil. Es como decir que digamos, el griego de Atenas del siglo IV manejaba su carro, ¿no? Es absurdo, porque en ese tiempo no existía todavía algo semejante. No, lo mismo. Pero creo que el punto central pasa por lo siguiente, por considerar a la filosofía como una actividad contingente,
no como una actividad esencial. Lo veremos en breve. Bien, ahora sí, compañeros, paso a la primera parte del taller y bueno, ya con esto, pues, dejar las preguntas que pueden surgiendo para después, ¿no? Muy bien. A ver, leo el resumen, el abstract, y luego lo vamos exponiendo, ¿no? La posmodernidad. Ya, antes de continuar, miren, cuando estoy en San Marcos, la palabra posmoderno era un insulto, ¿no? A uno le decían posmoderno en un salón y lo tildaban de miserable, maldito, lo tildaban de neoliberal, de traidor, etcétera, ¿no? Me parece, creo yo, de que ese sentido ya, digamos, ha cambiado un poco. O sea, ya no es un pecado ser posmoderno. Creo que ya a estas alturas del siglo XXI hay como que mayor conciencia de que no estamos en una guerra fría ideológica, ¿no? Por ahí para comenzar. Y en segundo lugar, número 2, hay que distinguir dos cosas: el fenómeno sociológico de la posmodernidad y el fenómeno filosófico de la posmodernidad. No son lo mismo. Filósofos posmodernos son Lyotard, Foucault, Derrida, etcétera, pues, ¿no? Gianni Battens, veremos también. Ya, que expresan cierta filosofía que puede tener tal o cual características. Y ojo, filósofos en los cuales que los ha caricaturizado hasta el hartazgo, ¿no? Se ha hecho una burla de sus filosofías, cuando pues tienen aportes muy valiosos. Ya, pero también habría que considerar que hay, por otro lado, el fenómeno de la posmodernidad a nivel de la economía, a nivel de la cultura, a nivel de la política. Es una cosa muy diferente. Uno no puede estar de acuerdo con los filósofos posmodernos, no puede estar de acuerdo con Derrida, con Lyotard, con Foucault, genial, pero es más complicado no estar de acuerdo con los cambios sociales políticos que han sucedido desde principios del siglo XX y que nos dicen lo siguiente: que no vivimos ya en una época estrictamente moderna. Si pensamos la modernidad como un constructo dominado por la razón, por el orden, por el progreso, el mundo contemporáneo ya no es eso. Un indicio nomás: vivimos en las redes sociales, con las cuales podemos hacer esta clase, podemos trabajar, etcétera, pues, ¿no? Y cada vez es más patente en las redes sociales el fenómeno de la posverdad. O sea, ¿cómo entendemos que en un mundo moderno triunfa, tiene fuerza la posverdad? Es que ya no estamos siendo tan modernos. Y miren, otra cuestión, también habría que entender que la modernidad no es un fenómeno homogéneo. O sea, no es que todos los países del mundo tengan que ser modernos como lo es Francia, Inglaterra, Alemania. Hay modernidades alternativas, modernidades que pueden ser muy distintas, ¿sí? Modernidades que a lo mejor se escapan al canon y por ese motivo son bastante posmodernas. Yo, por ejemplo, creo que la cultura chicha, que es tan fuerte en el Perú y demás, tiene muchas aristas de posmodernidad, ¿no? Es todo un tema largo de conversar, pero solamente lo hago, compañeros, compañeras, para que se pueda uno quitar ese prejuicio entre la palabra posmoderno, que a veces profesores viejos, profesores de formación pues tradicional, tienen ahí esos sesgos, pues, ¿no? En San Marcos, más de un profesor tenía anticuerpos con la lectura de los posmodernos, ¿no? Hasta los tachaban. Inclusive recuerdo al filósofo mexicano Mauricio Beuchot, ¿no? Diciendo algo bastante absurdo. Beuchot decía: no leas los posmodernos porque vas a acabar suicidándote, ¿no? Tremenda tontería, ¿no? Tremenda, creo que yo falta de seriedad. Bien, paso a leer este resumen. La posmodernidad apertura nuevas fuentes discursivas que tienden a relativizar las áreas del conocimiento filosófico. ¿Eh? En el caso de la filosofía andina, duramente cuestionada en su génesis y desarrollo, frente a esta coyuntura surgen diversas posturas sobre la temática en mención, siendo la de Joseph Stelman la más destacada, caracterizada por intentar desprenderse del eurocentrismo y perspectivas coloniales instauradas por la tradición canónica. A pesar de lo anterior, la obra de Stelman se apoya en categorías criticables, como metafísica, humanismo e hiperbolización de la filosofía. Por tal razón, su proyecto es un intento de insertar vivos cánones en un proyecto intercultural contemporáneo. Por tal motivo, la presente investigación considera la necesidad de postular un segundo sentido o perspectiva de la filosofía andina, un sentido que enfatiza la interpretación de todas las creaciones espirituales del hombre andino,
Otras palabras, que no atienda a la cultura andina misma, como sugiere Stedman, sino a la mirada filosófica que se lanza sobre ella, dando como resultado una interpretación y no un intento de encarnación de los lunas. Así, este nuevo sentido incluye perfiles, genealogías y alcances que permiten evaluar las posibilidades de su desarrollo y futuro en general. Voy a lo siguiente, compañeros, fíjense ustedes. ¿La filosofía está en el objeto o en el sujeto? La filosofía está en las cosas que contemplamos, en el mundo que tratamos de comprender, o está en la mirada, la comprensión del ser humano, del sujeto, que quiere entender las cosas. Creo que es más en lo segundo. La filosofía no es tanto el objeto, sino cómo lo tratamos, cómo lo comprendemos, ¿sí? O José Ortega y Gasset decía que justamente la filosofía es el cristal por el cual vemos las cosas. De eso se trata aquí también. Fíjense, tenemos a la cultura andina tan rica, tan valiosa, que hay que reivindicar, que hay que valorar, de acuerdo completamente con eso. Y para hacerlo, tomamos el cristal, la filosofía, ¿sí? La filosofía como un vidrio, como una lente que nos permite ver ciertas cosas, ¿sí? De la cultura andina. También está el cristal de las ciencias sociales, de la antropología, la etnología, la historia, que nos permite ver otras cosas. Ya luego compararé filosofía y ciencia en el caso de la cultura andina. Pero la idea principal es esa, compañeros, entender que no es necesario hacer que nuestro objeto sea filosófico, sino que lo filosófico es la mirada que echamos acerca del objeto. Filosofía es la manera como entendemos el mundo, lo que sucede, lo que pasa. El mundo mismo no es filosófico, el mundo mismo no tiene por qué ser una cuestión filosófica. La hace filosófica la persona que lo comprende, que lo entiende desde un cierto lenguaje, con cierta intencionalidad, con cierta carga teórica, pues, ¿no? A eso vamos. Seguimos con aquí la presentación. Leo la introducción y luego hacemos una pausa. A ver, permítame acá, por favor. Introducción. Un segundo, por favor. Ya. La presente investigación analiza el proyecto de filosofía andina de Joseph Stedman, ¿no? Utilizando dos categorías, lo viejo y lo nuevo. Ojo, estas dos categorías se van a entender de manera dialéctica. No es que lo viejo se queda relegado, olvidado. No es que lo nuevo es una cosa que surge de la nada, no. Vamos a ver cómo al final todo lo viejo, ¿sí? Va a engendrar a lo nuevo. Y como lo nuevo, tarde o temprano se convierte en viejo. Un montón de mitos, de imágenes nos puede servir para esto. Pero la idea es que debemos notar la transformación dialéctica entre lo viejo y lo nuevo. Y miren, hacer notar cómo dentro de la vieja filosofía andina está también ya esta novedad, ¿sí? Ello permite tener una visión dialéctica en contraposición a una lineal, ya que no cancela lo viejo, sino que atiende a la reciprocidad en alas de renovar la filosofía andina. Más aún, en un contexto contemporáneo, donde se encuentran aquellos elementos que ya no corresponden al espíritu de nuestros tiempos. Ya, es un tema que también vamos a tratar, el espíritu de nuestros tiempos, nuestra época actual, lo que en alemán se dice nuestro Zeitgeist. Hay que tener presente todo eso para poder hacer una filosofía que corresponda a ese espíritu del tiempo. Nuestro espíritu del tiempo está marcado por las redes sociales, por el feminismo, por las reivindicaciones de las minorías, etc. No puede uno plantear una filosofía que esté al margen de eso. No puede uno plantear una filosofía que no tenga ninguna vinculación con eso. Sería quedarse en problemas del pasado, quedarse en cuestiones que ya han sido, por así decirlo, olvidadas por el contexto social, pues, ¿no? Si bien es cierto, la filosofía puede tener problemas específicos, problemáticas propias, también hay preguntas, cuestiones que la vinculan con la época, ¿no? Y vamos a ver que la filosofía andina tiene también este anclaje, esta inspiración en el Zeitgeist, ¿no? En el espíritu del tiempo. Y la idea es, ¿por qué no la filosofía andina? Porque quiere estar de acuerdo, quiere estar en correspondencia con el nuevo espíritu de los tiempos, ¿sí? Como dijimos, un espíritu feminista, un espíritu, pues, de carácter más abierto, más tolerante, ¿no? Etcétera, ¿no? Seguimos. Por otro lado, la importancia de tal renovación apunta a la necesidad de una filosofía propia
que supere el vaivén de corrientes y modas a las que está sometida la actividad filosófica peruana y latinoamericana. Un viejo tema, un tema clásico de la filosofía latinoamericana. ¿Por qué no hacemos una filosofía auténtica? Salazar Bondi fue quien más preguntó esto, quien más profundizó en el tema. Su respuesta fue negativa, no hay filosofía auténtica en el Perú. Y miren, no es que se le haya dado una respuesta a Salazar Bondi, no es que se le haya mostrado que sí hay filosofía auténtica en el Perú. Parece, yo sugiero eso, que simplemente se hizo de lado lo que Salazar Bondi planteaba. Su pregunta, su crítica, parece que fue ocultada, pues no, pero si nos fijamos bien en la cuestión, es sumamente importante, es sumamente relevante. ¿Puede haber una filosofía peruana como tal? Y aquí esto nos lleva a otro tema, ¿no? En el chat también del grupo de la Asociación de Egresados de Filosofía, encontré un comentario que me llamó la atención. Una persona se escandalizaba de que se hablara de filosofía andina porque decía que la filosofía es universal, que la filosofía tiene que ver con conocimientos que son válidos para todos, y que no importa si filósofo un chino, un indio, un francés, un quechua, la filosofía es la misma. Bueno, esa manera de pensar puede estar muy bien fundamentada, muy lógica, pero es inhumana. Es una manera de pensar que no tiene ninguna correspondencia con lo que somos. ¿Qué sucede? Sucede que sí, la filosofía puede aspirar al conocimiento universal, puede aspirar a algo válido para todos, pero no aspira a ello desde ninguna parte. No aspira a ello desde cualquier lado. Aspira a ello desde cierta cultura, con cierto lenguaje, con cierta influencia cultural. Es por ese motivo que hay filosofía griega. Y miren, lo de griega no es un agregado, sino es una determinación esencial a la forma como se hace la filosofía entre los griegos, por ejemplo. Nadie me puede negar que hay una gran diferencia, por ejemplo, entre la manera de hacer filosofía, la tradición alemana, con un Heidegger, con un Husserl, por ejemplo, con un Gadamer, a la manera de hacer filosofía de, por ejemplo, los ingleses, pues, ¿no? Con Hume, con de repente Bentham, John Stuart Mill, etcétera, pues, ¿no? Y esa diferencia es algo coyuntura accidental, no. Tiene que ver con una cuestión que puede llamarse espíritu del pueblo, idiosincrasia, etos, etcétera, pues, ¿no? Pero instalamos la filosofía en la cultura y nos damos cuenta que cada pueblo hace su filosofía de acuerdo a su cultura, a su etos, al espíritu del pueblo que encarna, que llega trabajando. ¿Sí? Sigamos acá. La obra de Sterman ha tenido gran repercusión en los pueblos y países andinos, especialmente su ya clásica filosofía andina, pues, ¿no? Que se publica en el 98, en el 2006 y en el 2018, ¿no? Diferentes ediciones que van agregando, sumando a la obra principal. Este libro se ha convertido en una referencia obligada para cualquier intento de conjugar filosofía y cultura andina, debido a que, independientemente de la crítica, se reconoce la dedicación de este filósofo a nuestra cultura. En tal sentido, sería injusto considerarlo como un usurpador de la auténtica filosofía andina. Por el contrario, se trata de un valioso aliado en la lucha por reivindicar el legado de los pueblos originarios. Creo que este punto es muy importante destacar, compañeros y compañeras, que miren, no es que Joseph Sterman quiera apropiarse de la filosofía de los pueblos indígenas y ser él quien les procede, no. Digamos, su vocación va por otro lado. Él, según me contó, según ahí conversamos con Joseph Sterman, que vino al Perú en calidad de misionero, allí en la zona del Cusco, con la intención, pues, de llevar a cabo alguna tarea de vida social y demás, y poco a poco se va comprometiendo con las personas del lugar, va conociendo su cultura, sus formas de vida, y ahí es donde prende la idea de una filosofía andina, pues, ¿no? De un acercamiento filosófico a estos pueblos. Inspirado también, claro que sí, por la teología de la liberación, por movimientos, diríamos, políticos, etcétera, ¿no? Pero nada más alejado de Joseph Sterman de querer apropiarse, de querer usurpar a la cultura andina, ¿no? No es una aportación cultural indebida, no. Es, como yo lo entiendo, un apoyo, una ayuda, ¿sí? Que digamos, se hace para que se pueda expresar de forma filosófica el saber, la cultura de los pueblos originarios, de los pueblos andinos, aymaras, amazónicos, ¿no? Que el concepto, vamos a ver, es bastante más amplio. Bien, compañeros, creo que acá podemos hacer una breve pausa antes de pasar a la parte 1 de las críticas para intercambiar preguntas, comentarios y los subientes, ¿no?
Permítanme, compañeros, leer un comentario que hay en el chat que me parece muy interesante, ¿no? Aquí un compañero nos menciona, cabe mencionar, que en los Andes la filosofía estuvo muy codificada, que el día de hoy se sigue siendo materia de estudio. A ver, estoy de acuerdo y en desacuerdo con ese comentario. ¿De acuerdo en qué sentido? En que sí, hoy en día sabemos que la sabiduría de los pueblos incas, los pueblos pre-incas, fue alta, fue una sabiduría sofisticada, y que el día de hoy siguen desentrañándose quipus, tocapos, etc. Mi pregunta, compañero, es la siguiente: ¿pero por qué llamar a eso filosofía? ¿Qué magia encuentra usted en la palabra filosofía? ¿Qué embrujo, qué encanto tiene la palabra filosofía? ¿Acaso por decir de filosofía la sabiduría de la Mauta le va a dar un estatus mayor? ¿La filosofía es un cliché que va a hacer que algo sea mejor, superior? Miren, nosotros, los filósofos, la gente que se ha dedicado a la filosofía, está, digamos, curada, por así decirlo, de ese embrujo de la filosofía. De repente, y es una cosa a combatir, de repente para el ego, para la persona externa, la filosofía, claro, puede parecer algo prestigioso, algo que tiene cierta mística, etcétera, pues no, pero no hay nada más antifilosófico. La filosofía siempre vive de la crítica constante a su propia actividad. Filósofo que no se cuestiona qué es la filosofía, no hace su labor, ¿sí? Y un poco por ahí, pues, mi comentario es el siguiente. Sí, lo que hay en la cultura andina, o también en la cultura china, india, las culturas del mundo en general, es algo valioso, importante, y yo diría superior inclusive que la filosofía. ¿Por qué nos empecinamos en llamar filosofía a todo aquello que nos parece superior en el pensamiento? Eso, pensar así, es muestra de cuán profundamente ha calado el pensamiento eurocéntrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque usamos filosofía, que es una palabra griega. Usamos filosofía, que es una institución que vino con la colonia. ¿Por dónde cree que vino por dónde cree que vino la filosofía de Latinoamérica? No vino por la Mauta. La filosofía vino por el colonizador. ¿Qué palabras sabía usted? Bueno, tenemos un gran repertorio de palabras. La palabra yachay, por ejemplo, ¿sí? Es decir, las culturas andinas salió de un saber o yachay. Las culturas andinas, amazónicas, los pueblos originarios desarrollaron una sabiduría. La palabra sabiduría es bastante más potente que la palabra filosofía. Tanto así que podemos decir que la palabra filosofía es un derivado de la palabra, tanto así que la palabra filosofía es un derivado de la palabra sabiduría. ¿Por qué? Porque el filósofo aspira a lo que ya no tiene. El filósofo aspira a la sabiduría. Sabio, en cambio, tiene un conocimiento, tiene un saber que es algo, pues, que parece superior a la filosofía, ¿no? Termino con esto, pues, los comentarios. Miren, la palabra sabiduría, tal como la reconstruye Nietzsche en uno de sus textos sobre los griegos, viene de la palabra sabor. Sabio es aquel que sabe saborear la vida. Sabio es aquel que le encuentra gusto a las cosas. Sabio es aquel que se deleita de las vidas. Y eso es interesante porque miren, buena parte de la cultura andina, por ejemplo, tiene mucho que ver con el gusto, tiene mucho que ver con el sabor. ¿Cómo notamos esto? Miren, digamos, el gran aprecio que los peruanos le tenemos a la comida. ¿Es casual que en el etos peruano, que en la manera de ser peruano, la comida sea algo tan importante? No es casual, sino que tiene que ver con esta cuestión de que la sabiduría, en el caso de la cultura andina, tiene mucho que ver con el saborear, con el disfrutar. Tiene que ver ahí con el alimento, con las plantas, con las cosas, etcétera, pues, ¿no? A ver, sigamos acá. Entonces, ¿no deberíamos llamar filosofía la filosofía del narrativo dominante? Debemos simplemente tomar la palabra filosofía no como un término esencial, universal, no como una gran palabra, sino como una creación cultural más, como producto de la cultura griega que se expandió con el colonialismo, se expandió con la modernidad por el mundo, y que nos hicieron creer que es una palabra que engloba todo el conocimiento. Pero lo que hoy en día, con el movimiento decolonial, estamos digamos, en condiciones para descentrar esa palabra, para reivindicar otros conocimientos, otras sabidurías, y al mismo tiempo, en base a ello, plantear una filosofía andina como un puente intercultural. ¿Por qué?
Porque hay un gran peligro de las posturas decoloniales. Las posturas decoloniales son bastante importantes, bastante necesarias, pero si la llevamos al extremo, si la llevamos a sus últimas consecuencias, nos pueden hacer caer en una suerte, pues, digamos, de aislamiento, de no tener con quién dialogar, con quién conversar. Nos pueden llevar a un etnocentrismo, a un nacionalismo que nos hace, pues, o nos excluye del diálogo, ¿no? Yo pienso que se debería balancear, se debería equilibrar una filosofía decolonial con una filosofía intercultural. Sí, criticar, cuestionar el legado, o criticar, cuestionar claro, el legado colonial de los españoles, ingleses, portugueses, criticar sus abusos, sus crímenes, sí, por supuesto, de acuerdo con eso. Pero, compañeros, compañeras, ¿podemos echar al tacho toda la cultura occidental? ¿Se puede decir la cultura occidental por completo es basura y no voy a hacer nada a la cultura, no voy a hacer nada a la cultura occidental? Pensar así es bastante peligroso. Pensar así, además de eso, es estúpido. ¿Por qué? Porque nos deja digamos, sin puentes, sin salida. Nos dejaría en un diálogo con uno mismo, que es un diálogo de sordos, de mudos y de ciegos, ¿no? Por ese motivo tenemos pues que practicar una filosofía andina que sea dialogante, que pueda interrelacionarse con otras tradiciones. No solamente la occidental, la tradición china, la tradición india, la sabiduría de Asia, pues, ¿no? Creo que por ahí puede ser una posible alternativa a la cuestión, pues, ¿no? Nueva filosofía andina, ¿en qué idioma? En inglés, en alemán, en quechua, en castellano. Mira, la cuestión del idioma es algo muy importante. No habría que desmerecerla. Pero ojo, no vamos a caer, o creo que no debería caerse en la idea de que solamente se debe hacer filosofía andina en quechua. ¿Por qué? Eso es un tema muy interesante, que ya en su momento lo debatieron José María Helgueras y Ciro Alegría, pues, ¿no? Ciro Alegría les decía algo muy, creo yo, muy propio y que refleja mucho la condición del Perú, que él era un serrano, que él era un andino, que hablaba en español. Y eso, claro, podría ser un poco extraño, ¿no? Pero no si nos fijamos lo siguiente, que si bien es cierto, el idioma que hablan muchos peruanos es el español y el castellano, el sentimiento, el espíritu que anima es un espíritu andino, un espíritu quechua, aymara, amazónico, ¿sí? Y que hoy en día, yo inclusive diría que convendría practicar la filosofía en inglés, en varios idiomas. ¿Para qué? Para que pueda tener mayor difusión, alcance, para que no se quede como una cosa que solamente hacemos localmente, sino que tenga repercusión, ¿no? Por ahí es que la filosofía andina, creo yo, puede proyectarse a plantear problemas, preguntas de interés global, de interés para toda la humanidad. Cuando la filosofía andina tenga algo que decirle al japonés, tenga algo que decirle al berlinés, tenga algo que decirle al africano, ahí habrá alcanzado una dimensión importante, una dimensión global, que es la de cualquier filosofía, ¿no? Y en eso podemos aprender la lección de los occidentales. ¿Por qué aquí en el Perú leemos a Kant? ¿Por qué aquí en el Perú leemos a Hegel, leemos a Marx? ¿Por qué? Porque están diciendo cosas que pueden ser importantes también para nosotros, porque de alguna u otra forma, o a lo mejor sin que lo sospechen, Marx, Kant, Hegel han roto las barreras de su cultura, las barreras de su tradición, y han propuesto cosas para el interés colectivo, ¿no? En Marx eso de repente es más claro. En Marx la idea de trascender el ámbito germano y proponer cosas que sean de interés común, de interés de todos, es más palpable, pues, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? De repente alguien quisiese activar su micro, conversar, charlar, bienvenido sea. Sí, a ver, creo que hay alguna... Sí, adelante, compañero, ¿sí? Sí, si me Buenas tardes. permites, Por supuesto. ¿sí Buenas me tardes, escucha? adelante. Perfectamente, adelante. Ya, yo particularmente, bueno, respeto tu opinión, sin embargo, has vertido algunos criterios que es importante, creo, analizar. En primer lugar, defines la filosofía como una técnica. Entonces yo particularmente discrepo de esa visión reduccionista de la filosofía, porque la filosofía es una concepción del mundo, es una visión del todo y de las partes.
Entonces, me parece que reducir la filosofía simplemente a una técnica o a un método no me parece acorde con las visiones o las definiciones que habitualmente se ha tenido de lo que es filosofía. Ahora, asimismo has hablado del posmodernismo. A ver, compañero, ¿podemos hacer allí una pausa para contestar a su pregunta y luego Perfecto, seguir perfecto. con la siguiente? Cuando usted dice, compañero, que la filosofía es una concepción del mundo, yo estoy de acuerdo. Sí, la filosofía es una concepción del mundo, pero habría que enfatizar que es una entre muchas concepciones del mundo. Si usted me quiere decir, la filosofía es la concepción del mundo, hay problemas, porque usted está, digamos, cayendo en la idea de la interpretación total, definitiva, que cancela todo. Y esa es una filosofía dogmática, una filosofía pues que se trata de imponer verticalmente. A partir del siglo XX, Nietzsche nos hace conscientes de algo muy peculiar, de algo muy interesante. Claro, es posmoderno, como de repente usted preguntará. Nietzsche nos hace consciente de que no existen hechos, sino interpretaciones de los hechos. Y que lo que usted llama concepción del mundo, Weltanschauung, es una interpretación de la realidad, de la política, de la historia del hombre. Es una interpretación que digamos, se acomoda, se corresponde a cierta cultura, a cierta época, a cierta historia. ¿Sí? En segundo lugar, la filosofía es una técnica, pero no solamente es una técnica, no, es una concepción del mundo, es un impulso, es una aspiración, una forma de vida. Podemos tener varios criterios, claro, para no caer en algo que sí estoy de acuerdo con usted, una concepción reductiva de la filosofía. Pero lo que sí creo pertinente, digamos, es criticar, cuestionar o mínimo sospechar, es la idea de una filosofía como si fuese algo sobrenatural. La filosofía como si fuese un conocimiento todopoderoso, divino, un conocimiento que va a dar la luz definitiva. Porque eso, compañeros, nos lleva a un peligro muy grande, al peligro de la soberbia, al peligro de pensar que el que es filósofo es mejor que los demás, al peligro digamos, que nos hace ver al filósofo como el sabio, iluminado, conductor del pueblo, de las masas. Y eso es algo, pues creo que ya la historia ha mostrado, la historia ha dado un montón de ejemplos de que eso no termina bien, ¿no? Aquellos sabios inspirados que han querido solucionar los problemas del mundo con la filosofía, lamentablemente han causado más problemas que soluciones, pues, ¿no? Lo siento mucho por Platón, no creo que la república se gobierne por el rey filósofo, ¿no? Sí, compañero, adelante, usted tenía una pregunta más, te Sí, escuchamos. estaba hablando del posmodernismo. Veo que tiene una postura posmodernista Así es, así respecto es. a lo que he estado escuchando de su exposición. Ujú. Y creo que eso no es cuestión de, si se quiere, que se ha dejado el modernismo atrás. Yo creo que el posmodernismo, su debilidad, su talón de Aquiles, radica en que quiere relativizar el conocimiento, y eso es grave porque A ver, en el, compañero, por ejemplo, una pregunta, permíteme. ¿Qué posmoderno dice eso? Lyotard, Derrida, a ver, Foucault, de los que han Bachelor, mencionado, le hablo a Gianni Battimo. Por ejemplo, ya, él tiene un libro, Adiós a la verdad. Y ya. las posturas y los postulados fundamentales del Ujú, posmodernismo es de que rechaza las visiones globales, supuestamente totalitarias, ujú. y aboga por propulsar el discurso histórico como interpretación, es decir, Compañero, bueno, pero no la historia es un importa, conocimiento, ¿no? no importa, Si propone el si me discurso permite, histórico, la historia es un si me conocimiento. Adelante, permites, adelante. Por supuesto, este, adelante. fundamentalmente busca negar la cientificidad, la posibilidad de la consecución de un conocimiento científico, y eso es grave. Por ejemplo, en el área de la historia, el posmodernismo ha causado un grave perjuicio a esta disciplina científica, porque hoy en día, si hablamos de Gianni Battimo, bueno, pues no importa la verdad, el conocimiento objetivo, en fin, depende de la arista que tengamos o la perspectiva o la interpretación que tengamos para decir, bueno, pues no podemos alcanzar el conocimiento científico, no podemos formular en el área de las ciencias sociales axiomas, postulados ni leyes, porque, bueno, todas las interpretaciones caben y al final de cuentas,
no cabe hablar de conocimiento científico, sino de interpretaciones, puntos de vista, de un mosaico de apreciaciones que al final pues están llevando no solamente a las disciplinas de las ciencias sociales a su total descalabro, ¿no? Yo creo que es una apreciación errada de concebir... Que ya se pone muy interesante. Compañero, pero una cuestión. ¿No le parece bastante positivista, bastante así? Yo no sé, me sorprende lo que dice. Querer que en la historia haya axiomas, haya leyes, haya hipótesis, postulados. Yo le acepto eso en la matemática. En la física tiene que haber axiomas, postulados, leyes, genial. Pero que son ciencias que tienen cierto rigor, cierto enfoque, cierta direccionalidad hacia una objetividad, no sé, digamos, apolítica. Pero la historia no necesariamente tiene que digamos, plantearse en esos términos, ¿no? Filósofos como Dilthey, por ejemplo, o antes Giambattista Vico, han, digamos, propuesto una separación entre el conocimiento histórico y el conocimiento físico-matemático. Por un lado, yendo al principio, compañero, Gianni Vattimo no dice esas cosas que usted señala. Vattimo es una persona que, como cualquier hombre sensato, respeta mucho la ciencia. Sería un estúpido Vattimo si es que quisiera negar la ciencia, decir la ciencia no vale, o la mosquita de media. No, no. Lo que Gianni Vattimo dice, lo que hay que tener cuidado, lo que hay que criticar, cuestionar, es la verdad metafísica, la verdad como una imposición absoluta de las cosas. Y más bien Vattimo enfatiza que las ciencias, como la física, por ejemplo, se renuevan como conocimiento cuando tienen una crisis. Y cita a Thomas Kuhn, y digamos, también destaca lo de Popper y demás, ¿sí? Y mira, como tú mismo lo has mencionado, Vattimo apuesta por un tipo de historicismo, de conocimiento histórico, que es justamente la historia un conocimiento. Y lo que ha hecho Vattimo, en general, los postmodernos, para poner un saco, es, mira, una cosa políticamente muy interesante. Nos ha mostrado que la historia que hablaba de la única visión, de la única narración, era la historia del burgués, era la historia de los vencedores, era la historia de los opresores. Quien contaba la historia y hacía pasar la historia como una verdad incuestionable era justamente quien tenía el poder. Es por ese motivo que Vattimo toma mucho, y diríamos también que es un postmoderno, Walter Benjamin, que precisamente trabaja muchísimo la tesis de que la historia le escriben los vencedores y que contra ellos se puede hacer una historia de los vencidos. Ya, pero ahí lo interesante es esto, que cuando llega un momento de cambio social y demás, se puede reinterpretar la historia, cambiar la historia. La historia es una narración que sí, es flexible, es amplia, puede cambiarse, puede contarse de otra forma. Termino con esto. Miren, compañero, yo de repente pienso que tanto usted como yo, de niños escuchamos en el colegio, de secundaria, la narrativa oficial de la historia del descubrimiento de América, ¿no? Yo me acuerdo que estaba muy niño, era el año 92, y en el colegio se contaba el descubrimiento de América. Y se ponía un Colón, esto que lo otro. Y la historia se contaba así. Y en ese año, 1992, esa era la verdad. Esa era la historia, axiomática, evidente, ¿no? Claro, Colón descubrió América, pues, ¿no? Pero ha pasado el tiempo y qué bien, posmodernismo, cambios, ruptura de las ideologías, cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, Torres Gemelas, etcétera, ¿no? La historia pasa. ¿Y qué sucedió? Bueno, que esa narrativa egocéntrica, colonialista, cae. Hoy en día, ya muy pocos pueden decir Colón descubrió América. Hoy en día sospechamos de esa frase como algo ideológico. Hoy en día sabemos que Colón no descubrió nada. Colón, pues, vino a una parte del mundo donde ya habían llegado los chinos, los vikingos, y mucho antes que eso, ya el hombre había hecho mundo en esta parte, y el hombre había, pues, dado culturas, civilizaciones, etcétera, pues, ¿no? Esa es una muestra, compañero, de cómo, miren, es fructífero y es necesario que la historia no sea una ciencia física, matemática, con axiomas o leyes, sino que la ciencia sea un saber hermenéutico, un saber que pueda interpretarse, un saber que pueda retroalimentarse, para que así pueda aumentarse la narrativa y pueda, pues, crearse esto tan, creo yo, importante, que decía Walter Benjamin,
acerca de la historia de los vencidos, pues, ¿no? Que en buena cuenta la filosofía andina puede alinearse, puede, digamos, tener mucha vinculación con esta idea de Walter Benjamin. Es necesario hacer una historia a partir de la experiencia de los vencidos, a partir de la experiencia de los Manco Inca, los Tupac Amaru, etcétera, que no figuran en la historia, así con mayúscula, en la historia como una narración verdadera y exclusiva, ¿no? Muy bien. A ver, Si me compañero, sí, adelante, permite, adelante, por la supuesto, a ver otro filosofía diálogo. andina. Dinos, Bueno, hoy compañero. en día, bueno, yo respeto su opinión, su visión posmodernista de la historia y de la propia filosofía. Y desgraciadamente, bueno, el auge del posmodernismo ha llevado pues que hoy en día estén proscritos Herder, Vico, Hegel, Marx, No, todo y lo contrario, compañero, se lee dichas bastante, ¿eh? ideas, Todo lo y que contrario. dichas ideas se asocian con el totalitarismo y que ya eso ya fue historia del siglo XX y que son ideas desterradas, trasnochadas y que debemos abogar por un postmodernismo que postule y exalte las visiones como hablemos pues de microhistoria, hablemos pues El micropoder del que habla de, Foucault, ¿no? microrelatos, concibamos la historia como un mosaico en la que cabe pues cualquier interpretación, ¿no? Bueno, esa es una visión que particularmente no comparto. Y en cuanto a la filosofía andina, que es el otro punto, yo creo que el principal cuestionamiento de la negación de una filosofía andina, y eso lo plantea el doctor David Sobrevilla, es de que se cuestiona de que no se puede hablar de una filosofía andina porque esta no pudo desarraigarse de las visiones teológicas. Esa es una de los pilares fundamentales por el cual se dice que no se puede hablar de una filosofía Así es. Eso lo precolonial o vamos a una ver en breve con filosofía este compañero. empírica. Eso lo vamos a ver. Justamente la siguiente parte del artículo del paper toca el postulado de Sobrevilla y ve, digamos, el alcance que tiene Sobrevilla y también los límites que digamos, crítica mantiene. Sobre lo primero, compañero, no es tan cierto eso, miren. Si bien es cierto, la filosofía posmoderna critica a Hegel, critica a los filósofos metafísicos, no es que los proscribe, todo lo contrario. Jacques Derrida, por ejemplo, tiene varios textos, artículos que dialoga con Hegel, que lo considera como un filósofo a leer y, digamos, y releer. Michel Foucault lo mismo. Michel Foucault, por más postmoderno que sea, toma en cuenta los aportes de Marx, de Hegel, etcétera. Pues no, ya, la filosofía postmoderna sí, si bien es cierto, tiene una crítica hacia las grandes tradiciones metafísicas, no es que las descarta o no es que las echa al tacho, todo lo contrario, intenta hacer una recuperación de los aspectos, diríamos, más relativistas de ellos, ¿no? Por ejemplo, Luc Nancy tiene un texto sobre Hegel llamado La negatividad. Es una lectura postmoderna de la ciencia de la lógica, ¿no? Pero una cosa sí le concedo y una cosa sí habría que destacar, que la filosofía postmoderna ya actualmente se está agotando, o por no decir que ya está agotada. ¿Por qué? Porque la filosofía postmoderna había surgido en un contexto de fines de los 90, un contexto pues de un mundo con el triunfo de la ideología estadounidense, imperialista yanqui, ¿no? 91, 92, hasta fines del siglo XX, claro, fue la época donde cambió el posmodernismo, ¿no? Pero ya del año 2001 al año 2023 han pasado muchas cosas que nos hacen pensar, nos hacen creer que esta postura relativista, o más que ya, yo prefiero esta aprecio por la diferencia, lo que si hay una palabra que más bien es acorde al posmodernismo, es la aprecio por la diferencia, eso ya digamos está pasando. O sea, la idea de que vivimos en un mundo sin ideologías, donde hay simplemente conflictos culturales, es algo que podemos contrastar, que no es tanto así. Es por ese motivo que actualmente en la filosofía más bien hay un creciente interés por recuperar a filósofos del pasado, como el caso de Hegel, porque la visión de Hegel, con su holismo, permite comprender el mundo como sistema.
y a partir de ahí comprender las contradicciones del sistema capitalista, ¿no? Y es por ese motivo que, claro, el posmodernismo es una filosofía ya en retirada, pero sí deberíamos aprender su lección, sí deberíamos aprender un mensaje de la filosofía posmoderna, no caer, no repetir las visiones totalitarias, metafísicas, las versiones que quieren darle un final definitivo a la historia, al conocimiento, a la ciencia, pues, ¿no? El posmodernismo, creo, nos puede servir para curarnos de tal afán metafísico. Recordemos, así como Kant dice que David Hume le despertó del ensueño dogmático, podemos decir algo semejante, que la posmodernidad, la filosofía posmoderna, nos puede despertar o nos puede precaver o hacer sospechar, ¿no? Como le decía, como le gustaba decir a Foucault acerca de la sospecha, nos puede hacer sospechar acerca de las pretensiones metafísicas que todavía pueden estar ahí en la filosofía del siglo XXI, pues, ¿no? Por ahí podríamos, creo yo, reivindicar cierta idea de la filosofía posmoderna. Vamos con la pregunta del compañero. Estimado Javier, Sí. Dime, adelante, a Gianfranco. Javier y a los participantes aquí, por una cuestión de orden y Sí, por para supuesto. también el tema de los tiempos, voy a solicitarles, quizá debía hacerlo al inicio, que para que la exposición se desarrolle, digamos, en el tiempo que tenemos programado, los comentarios sean limitados. Hay un espacio para que puedan hacer las preguntas y los comentarios y así un poco no irnos del tema principal, que es lo que tú estás exponiendo, estimado Así Javier. es. Perfecto, Gianfranco. Gracias por tu atingencia. Además, quisiera que tengamos en cuenta eso, ¿sí? Perfecto, genial, gracias. Bien. A ver, sí, le damos paso al compañero Mario Martínez. Si tiene alguna pregunta, duda, comentario. Buenas noches, seré breve. Desde Adelante. Colombia un saludo a los hermanos peruanos. Muy interesante el tema. Quisiera hacer mi aporte. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos, compañero. Adelante. Ok, correcto. Bueno, en concordancia contigo, Javier, no se está reduciendo la filosofía a una técnica, pero en aras de no volverla algo absoluto, universal, una necesidad, cayendo en una metafísica, se le valora la amplitud, hablando de ella como una forma de vida, un impulso, una voluntad, etc. Me parece muy importante que antes de hablar de una filosofía andina, tenemos que saber qué es la filosofía misma y las discusiones que hemos tenido sobre su concepto, realmente fortalecen la idea de que es posible entonces hablar de una filosofía andina. Me recuerda una clase de profundización que tuve en mis estudios que se llamaba el curso Tradiciones de Pensamiento No Occidentales. Y este curso se enfocaba en los saberes y la posibilidad de su reflexión en el lejano oriente, lo que es China, India, Japón, en donde se citaban sabios reconocidos de estas culturas y que al analizar su pensamiento se podían hacer paralelos con los filósofos de Occidente como Aristóteles, los escépticos, Kant. Ese es mi aporte. Gracias, Mario. Muy interesante tu comentario. En lo que decías, me has hecho recordar a un compatriota suyo, a Santiago Castro Gómez, que en su libro Crítica de la razón latinoamericana, justamente apunta a eso, apunta que muchas veces en esta discusión sobre filosofía latinoamericana, filosofía de la liberación, no menciona filosofía andina, pero sí menciona algo del pachamamismo, ahí Santiago Castro Gómez. Claro, olvidamos, dejamos de lado, damos ya por sentado que es la filosofía. Claro, cosa que no debería ser el caso, pues, ¿no? Primero, deberíamos hacer una discusión, un examen de qué entendemos por filosofía. Cuando hablamos de filosofía andina, bueno, primero preguntemos, ¿qué es la filosofía? Si concebimos la filosofía desde una visión metafísica, desde una visión totalitaria, una visión, diríamos que podría más bien reforzar el eurocentrismo que queríamos combatir con la filosofía andina, habría que sospechar de ello, habría que preguntarse si es tan conveniente ello, ¿no? Habría, de repente, como lo plantea Santiago Castro Gómez, tomar la filosofía como una técnica, como una herramienta, como un conjunto de conceptos que nos pueden servir para interpretar ciertos fenómenos, cierta realidad, ¿sí? Sin que eso nos comprometa con la cultura griega. Eso es muy interesante. Cuando aprendemos una técnica, ¿nos comprometemos con la cultura que crea dicha técnica? No. Simplemente tomamos esa forma de hacer, esa forma de, digamos, organizar signos y la replicamos.
Eso podría ser algo que nos ayude muchísimo, pues, ¿no? Porque lo que queremos no es seguir a la filosofía occidental, sino hacer aflorar la filosofía andina, hacer que se exprese la riqueza, la diversidad, la cultura que tiene la cultura andina, ¿no? En general, las culturas que han habido en toda esta parte del mundo, ¿sí? Vamos, compañero, con un último comentario y luego pasamos y luego seguimos con la exposición. Compañero Diomedes Dávila, buenas tardes, adelante. ¿Alguna pregunta, comentario? Lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, interesante el diálogo en todo caso que se está realizando respecto a la filosofía andina. Bien, más bien lo que yo de pronto quería, tal vez como un aporte quizás a lo que ya vertido, teniendo en cuenta llegar a una definición quizá única respecto de la filosofía o qué entendemos por la filosofía. Definitivamente dentro de la filosofía misma es un problema ¿no? Llegar a este punto, ¿no? Porque hay diferentes formas de entender la filosofía, así como hay tantos filósofos, ¿no? Cada quien tiene su propia perspectiva. Para unos puede ser como una concepción del mundo, de pronto, o entenderlo tal vez es como aquella disciplina que se hace desde las academias, o otros de pronto lo dirán que la filosofía nació en las calles, ¿no? Como en la calle, así como los jónicos, por ejemplo, la filosofía no nació en Atenas, sino en la Jonia mismo, en la periferia, y otros dirán, de pronto otros lo entenderán que la filosofía es una forma de vida, ¿no? Una forma de entender la realidad. Por tanto, pienso que la filosofía en sí ha estado presente en diferentes civilizaciones, culturas, incluso en la misma civilización incaica se podría decir. Pero lamentablemente cuando nosotros queremos hacer entender la filosofía teniendo la lente eurocéntrica, de hecho, nos encontramos parametrados, que la filosofía, entendiendo así desde la perspectiva eurocéntrica o de la racionalidad occidental, la filosofía pues en otras culturas no ha existido. Pensarlo de esa manera creo que es erróneo aún todavía en estos tiempos, ¿no? Entonces, incluso un pequeñito, Platón, Aristóteles mismo, algo que recuerdo que decía en uno de sus textos, que dentro el que ama el mito es igual al que ama la sabiduría. Por tanto, el que se apasiona por el mito es un filósofo. Entonces eso quiere decir que pues, en las culturas andinas ha estado presente, ¿no? Ellos hicieron la filosofía porque tomaron, o sea, entendieron la forma de vida, una forma de entender la realidad. Entonces, desde ese punto de vista, más bien, bueno, en la medida, seguramente en su exposición lo tomaremos en cuenta, o sea, ¿cómo nos quiere hacer entender una nueva forma de filosofía andina? ¿A qué? Ok, Nada más. ok. Gracias. Genial. Gracias, Diomedes, por tu comentario. Muy interesante. Diomedes, ahí Aristóteles decía el amante de los mitos en cierto sentido. Es amante de la sabiduría, filósofo, pues, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso del cierto sentido, porque no está equiparando ambas cosas. Está diciendo que se parece un poco al filósofo. Quien ama los mitos, quien escucha los mitos, quien trata de encontrar sentidos de los mitos, es más o menos filósofo. Pero vamos a esto. Lo que Aristóteles entendía por filosofía, ¿es algo válido en nuestra época? Lo que Aristóteles entendía por filosofía, con su cultura, con su concepto, ¿es algo válido para nosotros? Es un tema muy polémico, muy problemático. Nos olvidamos de algo, de que cada época tiene una especie de orden del discurso, de régimen del saber. Es decir, lo que para una época era filosofía, no es válido para otra época. Algo así como los paradigmas de Kuhn. Por ejemplo, Aristóteles podía decir que había filosofía en Etiopía, que había filosofía en la India, pero podemos tomar el concepto aristotélico de filosofía y decir que es válido también en el Nuevo Mundo, en América. Imposible, porque Aristóteles, ni Platón, ni los medievales sabían que existía este mundo. Su realidad, su cosmos, su ser, se restringía simplemente a lo que la cartografía de la época les había dado, pues no, es eso por un lado. Y volviendo a la segunda, a ver, Diomedes, compañero,
Si es que tú sostienes que los incas tenían filosofía, que había una filosofía incaica, una filosofía, digamos, de los amautas y demás, la pregunta, como tú lo has mencionado al principio, ¿qué entendemos por filosofía? ¿Qué estamos entendiendo por filosofía? Si haces esa afirmación, se puede suponer que la filosofía es un saber universal, un saber total, un saber que, digamos, recoge la esencia, los secretos de la realidad. Pero justamente esa concepción de filosofía es problemática, es lo que ponemos en cuestión, esa idea de filosofía. A ver, para tomar un ejemplo, compañero, creo que todos aquí conocen a Augusto Comte, ¿no? Esta idea de que la cultura pasa por tres estadios, ¿no? Estadio teológico, metafísico y estadio científico. Bueno, algo parecido hay cuando pensamos que toda cultura, por ser grande, debe tener filosofía, porque estamos dándole un estatus de superioridad. Compañero, Diomedes, compañero, le hago una pregunta, a ver, por favor, y me gustaría que me conteste. ¿Usted cree que una cultura que tiene filosofía es superior a una cultura que no tiene filosofía? No, definitivamente, mi respuesta sería no, no va Ya, por ahí. entonces, No va compañero, por ¿por ahí. qué le quiere El poner hecho, el filosofía a problema la cultura inca? el problema me parece Claro. está en que cuando nosotros entendemos que la filosofía como aquella forma de pensar de la racionalidad, de que ello ha emergido desde la Grecia y otras culturas no tendrían esa posibilidad, ¿no? No, o sea, sí Entonces, por tendrían, ahí se descartaría, ¿no? Porque, de hecho, Diomedes, todas las tendrían culturas, y no su fijémonos propia nomás posibilidad. en la manera de, como, por ejemplo, pensando en lo que es el imperio del incanato, Ya, esa tremenda maravilla que existen del de Tahuantinsuyo, acuerdo, es pero tiene su propia, admirable. claro, ¿Crees pero que tiene, ellos, pero, para a ver, lograrlo, ellos, primeramente, crees que ellos no hicieron, o sea, no entraron dentro de la racionalidad del logos? Claro que claro que sí. es, no, no, Y a eso ver, estaba entrado, entremezclado a ver, con el mito, ¿no? Por eso se podría permíteme, Diomedes, llamarlo incluso como ya, la logomítica, ¿no? permíteme ahí, entraron dentro de una cierta personalidad, de acuerdo. Para tener un imperio tan grande, tan extenso, tuvieron que tener un desarrollo intelectual tremendo para organizarse, para construir ciudades y demás. Perfecto. Pero ¿por qué tenemos que encasillar ese desarrollo de su cultura con un término griego, con un término occidental? ¿Por qué? ¿Por qué no decir tuvieron su yache, tuvieron sus conocimientos, tuvieron, digamos, su yuya, su entendimiento? O sea, ¿por qué? ¿Por qué, digamos, querer que a la fuerza las diferentes posibilidades de pensamiento, de sabiduría, de episteme que tienen las culturas tengan que encasillarse con el concepto de filosofía? Eso es, creo yo, muestra de cuán embrujados estamos por la palabra filosofía, cuán mágica pensamos que es la palabra filosofía. Compañeros, estudien filosofía para que nos demos cuenta que esa palabra filosofía no tiene nada de mágico, nada de sobrenatural. Todo lo contrario, la filosofía tiene que atacarse a sí misma, tiene que sospechar de sí misma, tiene que digamos, tiene que deconstruirse a sí misma, pues, ¿no? Mira, cierto, todo gran pueblo necesita un gran nivel de pensamiento, de intelecto, de organización, en China, en la India, etcétera, pues, ¿no? Pero no hay por qué, creo yo, no hay por qué llamarle a eso filosofía, porque haciendo eso, seguimos el juego eurocéntrico. Hegel estaría totalmente feliz, totalmente complacido. Le daría una palmada al compañero Diomedes si usted dice que la filosofía inca se ha desarrollado con este piloto. Porque Hegel diría, sí, pues la filosofía está en todos los pueblos. Pero Hegel agrega algo más y es algo muy estratégico de Hegel. Hegel había pues una especie de jerarquía entre filosofía. La filosofía griega, por ser occidental, por ser blanca, etcétera, iría en primer lugar. Luego la filosofía persia, india, china, y el último la filosofía inca, ¿no? Claro, porque si todo es filosofía, ponemos a todo en una jerarquía, y el original que sirve para comparar lo demás, parece que se queda con su lugar privilegiado, ¿no? A ver, compañera Claudia, permítame por favor hacer la presentación de la siguiente parte del taller y luego vamos con sus preguntas. Sí, les pediría ese poquito de paciencia. Avanzo un poco con lo que quiero mostrar y luego sí vamos con sus preguntas. Bien, un poco para tener en cuenta el tiempo, como nos había comentado el compañero Gianfranco.
Bien, permítanme por favor compartir pantalla y seguimos acá. Ya, miren, vamos a ver ahora quiénes son los filósofos que han criticado, que han cuestionado a Joseph Sternman, ¿no? Como ya mencionamos, o como ya se mencionó, está el filósofo peruano David Sobrevilla, ¿no? Fallecido en el 2014, con una importante labor, un referente de nuestro del quehacer filosófico, ¿sí? Y escribió un texto, pues, justamente cuestionando a Joseph Sternman, ¿no? Leo esta parte del artículo, leo esta parte y luego lo desarrollo. Por favor. En primer lugar, se considerarán las observaciones de David Sobrevilla, quien sostiene que el proyecto de una filosofía andina carece de sustento, porque no distingue entre filosofía y no filosofía. Defiende el origen griego y occidental de la filosofía, por haber alcanzado solo ella la racionalidad lógica. Al respecto, cita la caracterización que ofrece Mosterin, otorgando un sesgo positivista a su argumentación. Además, acusa a Sternman de dar una imagen idealizada y romántica de los andinos, como se muestra en el siguiente fragmento. Aquí tomamos una cita de David Sobrevilla. Más la lectura del padre Sternman, y Sternman no es ningún padre, bueno, es padre de familia, sí tiene una esposa, 2 hijos, pero no es sacerdote como tal, ¿sí? Más las lecturas de Sternman obligan a la cosmovisión andina a acomodarse en las categorías filosóficas occidentales, con el resultado de que él obtiene una filosofía andina muy semejante en sus partes de la filosofía occidental, pero con la ventaja que el autor le parecen innegables, como manifestábamos anteriormente. De modo que para el filósofo peruano estamos ante una tergiversación de la cosmovisión andina. Frente a ello, Sternman responde indirectamente en el texto Anatopismo como alienación cultural, culturas dominantes y dominadas en el ámbito andino de Latinoamérica. Allí señala que estos casos son un claro ejemplo de la circuncisión helénica, es decir, el haber asumido el discurso monocultural de la filosofía, que aceptaba solo una de las formas de filosofar. Sin embargo, el desencuentro entre ambos filósofos oculta aspectos en los que podría coincidir, ya que Sobrevilla no es precisamente un filósofo egocéntrico y anatópico, ni Sternman es una filosofía original sin sustento. Al respecto, no se considera que la crítica de Sobrevilla sea válida, pues cierra las puertas a una posible filosofía andina. Desde su óptica, el estudio de los pueblos andinos cae dentro de una filosofía de la cultura, como lo indica en su introducción a la filosofía de la cultura. Ya, a ver, compañeros, miren, es como una especie de diálogo de sordos lo que encontramos entre Sobrevilla y Sternman, ¿no? Más sordera, diríamos, encontramos en Sobrevilla. ¿Por qué? Porque, a ver, número uno, Sobrevilla sí, parte de una concepción griega de la filosofía. La filosofía es griega porque solamente la filosofía superó al mitos y está en el logos. Ya, esa idea, claro, ahí citamos Mosterin, pero esa idea es bien cuestionable, es una idea altamente debatible. ¿Por qué? ¿Acaso la filosofía está libre de mitos? ¿Acaso la filosofía no tiene sus propios mitos? Sí, parece que sí. Piénsese nomás en Platón. Platón superó el mitos y dejó atrás, superó el mitos, dejó atrás las religiones, creencias. No, hasta donde sabemos, la mejor parte de la filosofía de Platón está en sus mitos. En la Edad Media, la filosofía deja atrás los mitos. Bueno, siguen creyendo en Dios, que es un mito también, ¿no? Hacen una teología que sería un desarrollo filosófico de una mitología judía, hebrea, pues, ¿no? La filosofía moderna, dejó atrás sus mitos, tampoco. Se basa en el mito de la razón, se basa en el mito del hombre como dominador de la naturaleza, etc. Parece que no es tanto así, parece que más bien es una, digamos, idealización, una cierta interpretación bastante cuestionable, pensar de que la filosofía deja atrás a los mitos, ¿sí? El Leszek Kolakowski tiene un libro muy interesante que se llama La presencia del mito, que muestra cómo en los aspectos contemporáneos del ser humano está presente el mito, en el cine, en la televisión, en algunas costumbres actuales. El mito es una cosa muy recurrente. Bueno, pero vamos a la cuestión. Entonces, miren, lo que Sobrevilla dice es que si solamente los griegos hicieron filosofía, no tiene caso hablar de filosofía india, china, maya, etc. Ya, pero eso nos cierra las puertas a los filósofos para tratar de hacer algo con la cultura andina. El filósofo peruano, el filósofo que digamos se siente atraído, comprometido hacia la cultura andina, ¿qué puede hacer?
dedicarse a la antropología, a la historia, porque ahí sí le corresponde estudiar la cultura andina. Ojo, eso fue lo que le dijeron a Joseph Stedman. Stedman me contó que cuando él tuvo su libro, su filosofía andina, ya terminado, ya listo para publicar, van a una universidad a tocar la puerta para que le publiquen su libro, ¿no? Y le dijeron, señor Stedman, este no es un libro de filosofía. Su libro es para que se publique en sociales. Ahí de repente le pueden hacer caso y le cerraron las puertas. Porque Stedman iba a publicar su libro de filosofía andina acá en el Perú, en el año 98. Ese rechazo hizo pues que Stedman vaya hacia Ecuador, hacia Quito, y ahí sí, digamos, con más criterio, con más amplitud, reciben el libro y tenemos pues la primera publicación, pues, ¿no? Ya, eso es para mostrar, miren, cómo es algo inaudito, pero a veces en la periferia hay personas que pueden ser más papistas que el Papa, que pueden ser más doctrinarios, más dogmáticos, más sesgados que la propia gente que vive en Europa. De repente, Stedman iba a Europa y le publicaron el libro, pues no, ¿se entiende un poco la idea? Bueno, sin embargo, no todo es tan negativo en el caso de Sobrevilla, porque Sobrevilla ya, digamos, al final de su vida, publica un libro muy interesante, Introducción a la Filosofía y la Cultura. Si bien es como un libro, digamos, casi digamos, de apuntes, digamos, esbozos, de filosofía de la cultura de Heidegger, de Cassirer, etcétera, al final apunta cómo se podría abordar la cultura andina, ¿no? Pero de una manera todavía incipiente, y lamentablemente todavía no desarrolla ella, no digamos, da continuidad al tema, pero podría, miren, tomarse la idea de la filosofía de la cultura. Hay toda una corriente muy interesante de filosofía de la cultura que se ha desarrollado y que toma varios filósofos importantes del siglo XX. Vamos ahora al siguiente crítico de la filosofía de Stedman, ¿no? Un crítico muy interesante, sí, un crítico bastante agudo, ¿no? Nos referimos al profesor cusqueño Mario Mejía Román, que publicó varios textos, ¿no? Texto es uno de los más interesantes, de los más importantes, justo acá tengo este libro, y Mario Mejía Román, hasta donde, digamos, he podido leer en sus textos, tiene una concepción bastante amplia e interesante del tema, donde da cabida un montón, digamos, de términos quechuas, ¿sí? Usa el quechua como instrumento filosófico. Su libro, Texe, al menos es un libro bilingüe, en quechua y castellano. Tiene también un intento de traducir textos filosóficos al quechua, que ya es una tarea bastante incomable, un trabajo pues muy importante, ¿no? Leo este comentario para luego pasar a ampliar al respecto. Dice, en segundo lugar, se toma en cuenta las críticas de Mario Mejía Román, quien propone una filosofía andina de cuño propio en su libro Hacia una filosofía andina. Presenta algunas expresiones al trabajo de Stedman, siendo las más importantes. Y aquí citamos al profesor Mario Mejía Román, que dice, admitir que el luna andino, y sobre todo la mujer, descrita por Stedman, líneas arriba, es ser filósofo, es un favor barato a los pueblos andinos. O sea, a ver, Mario Mejía Román estaría diciendo que si se admite que el luna andino, que el hombre prehispánico, que no sé, Pachacute, que Manco Cápac, son filósofos, ya, eso sería un flaco favor, un barato favor a los pueblos andinos, ¿no? Hacernos creer que nosotros tenemos una filosofía propia y que podemos entrar en diálogo y discusión con cualquier filosofía de Occidente es una ficción occidentalista. De esto y otras cosas parecidas, los andinos ya tenemos experiencia, pues nos han hecho creer que somos libres, demócratas, etc. Y hoy se nos quiere hacer concebir que somos filósofos y que por nuestra mente y venas fluye una filosofía de la que somos inconscientes y que precisamente es la filosofía que Occidente necesita para humanizarse. Esta es una crítica que a mí me parece muy atinada, una crítica que si bien está, digamos, expresada con algo, digamos, de dureza, tiene un núcleo importante, tiene un núcleo teórico. Es que claro... Perdón, ¿puede sí, mostrar el texto? Así por como supuesto, mostró el de Stedman. No, el escrito, el paper. Ah, sí, La siguiente página. Lo estoy compartiendo, sí. Sí, a ver, adelante, ¿algún comentario? La siguiente página, la que continúa, la que acabamos de ver.
Doctor Guamán, ¿sí? Doctor Mario Mejía Guamán. Sí. Mucho gusto, mucho gusto. Doctor, bueno, aquí para fines, digamos, del paper, yo tomé una cita de su texto. Si usted me permite terminar la lectura, claro, podemos continuar con el diálogo. Y sí, sí, aquí comparto su libro, que tengo también en versión digital, donde, claro, ahí, digamos, en la cita usted se explica más, pues, ¿no? Como digamos, todo autor, ¿no? Sí, lamentablemente, doctor Mejía, como usted sabe, pues, ¿no? Siempre que se cita a un autor, tiene que seleccionarse partes de lo que se cita. Y claro, ya, digamos, es culpa de quien cita, si toma lo que más le parece, lo que mejor le conviene, pues no. Pero claro, si usted está aquí para hacer justicia a lo que dice, bienvenido sea, me parece genial. Claro, muy bien. Permítame, doctor, terminar con esta parte del texto para luego escuchar sus comentarios completos. ¿De acuerdo? Perfecto. Seguimos de nuevo. Voy a terminar con esta parte de la lectura. En lo expuesto por Mejía se abre una beta crítica muy importante. Este autor reconoce la autonomía intelectual de los andinos, en contraposición al proyecto occidental de Sterman. Sin embargo, al continuar su crítica, cae en una especie de etnocentrismo, que intencionalmente cierra las puertas de todo contacto con otras tradiciones, como lo demuestra la siguiente cita. Y aquí hay otra cita del texto de Mario Mejía Gómez, que dice: nosotros no necesitamos ese tipo de concesiones. Como remarcamos, haremos filosofía para resolver nuestros problemas teóricos acerca de la naturaleza, del hombre, de la sociedad, cultura, cultura y de nuestra cultura. No nos interesa que nos levanten artificialmente, nos pongan a su nivel y nos den las palabras, ¿no? Palabras de María Mejía Gómez. Más adelante agrega: más que hacer diálogo con los otros, necesitamos hacer diálogo entre nosotros para integrarnos dentro de una variedad nuestra, como nación, como país y como continente. Esa salida es contraproducente para toda cultura, ya que sigue el diálogo intercultural, tomando en cuenta que el diálogo entre nosotros exige un diálogo con los otros. Ambos nos excluyen, se necesitan mutuamente. Según Charles Taylor, lo que somos, la identidad de nosotros, no se genera monológicamente. Por el contrario, es producto de la interacción con los otros, del reconocimiento mutuo. Precisamente Sterman propone el diálogo entre tradiciones cuando compara y evidencia las similitudes entre categorías andinas y occidentales. Ya, a ver, comento esto y luego le damos la palabra al doctor Mario Mejía Gómez. En las citas que he tomado acá, digamos, del texto hacia una filosofía andina, noto cierta, digamos, cierta interiorización del discurso andino hacia una suerte de mismidad autóctona. Es decir, o sea, siento que en esta parte del texto, claro, que puede ser contrastada con diferentes partes del texto u otras obras, y genial ello, por cierto que en esta parte se cae en una especie de chauvinismo, de nacionalismo. Así, a ver, por así decirlo, como que no me importa dialogar con un francés, con un alemán, no. Me importa centrar en mi propia cultura y dialogar conmigo mismo, ¿no? Una vez escuché a un estudiante de literatura que dijo algo que me hizo reír, ¿no? Ese estudiante de literatura dijo: no, yo no quiero leer a ninguna cosa que sea occidental. Yo solamente voy a leer textos andinos para que nada me contamine, para que así esté puro, libre de prejuicios y pueda entender la cultura andina. Pero eso no tiene mucho sentido. No podemos estar libres de mediación. De una u otra forma, estamos dialogando ya con nosotros, sí, y dentro de nosotros con otros también, ¿no? Por ahí es que al final, en la crítica, yo enfatizo lo siguiente, que sí, es necesario, es importante dialogar entre nosotros, fortalecernos como nación, fortalecernos como pueblo, sí, fundamental un autorreconocimiento, sí, pero no nos olvidemos también de que es importante también dialogar hacia afuera, también formar una comunidad. Aquí está un compañero colombiano, de repente en la sala del Zoom hay compañeros de otros países, o pueden haber compañeros que no son peruanos, que pueden ser japoneses, franceses. Vamos a excluirlos, vamos a decir: no quiero conversar con su tradición. Por ejemplo, se aparece no sé, un alemán, un suizo, y que vamos a decirle: no, compañero, usted es colonizador, usted, digamos, es el enemigo de mi filosofía. No sé, no. Yo creo que si hay algo positivo que nos puede enseñar el mundo andino, es que superamos esas fragmentaciones y podemos pensar una forma de convivencia
amplia, una forma de convivencia que diga muchas cosas para todos, ¿sí? Como dije hace un momento, cuando la filosofía andina tenga algo que decirle al japonés, al alemán, al africano, entonces creo que podemos pensar que es una filosofía que haya basado su ámbito local, ¿sí? Sí, a ver, adelante, doctor Guamán, usted bienvenido, es Listo. bienvenido al diálogo, lo escuchamos. Gracias. Partiendo de... Está de moda la interculturalidad, que debemos dialogar, reconocer al otro. ¿Cómo dialogar si yo mismo no me reconozco? Si yo mismo soy alienado, no me veo en mi espejo como indígena que soy. Todavía somos niños que no queremos reconocernos. Una vez que encontremos nuestra identidad, también encontraremos los valores de nuestra cultura. Entonces, recién podemos dialogar con el otro. Comparo. Vamos a suponer que estoy queriendo ver un desfile. La gente está apretada. ¿Qué dicen los interculturalistas? Hay que dar la voz al que le hemos quitado. No, no me tienen que dar la voz a mí. De repente a ninguno de ustedes. Nosotros con la madurez que vamos a adquirir a partir de nuestra identidad y de nuestra preparación en filosofía occidental y propia, es que nos vamos a abrir campo. Pongo mi codo y abro. ¿Sí? Yo mismo voy a abrirme. Nadie me tiene que dar una venia de caridad para decir a los pobrecitos, 500 años les hemos quitado la palabra, ahora démosle. ¿En qué idioma me van a dar la palabra? ¿En alemán? Sí. ¿En qué idioma? Pues eso es fuera fórmula, eso del interculturalismo. Segundo, va a haber bastante tiempo para que conversemos. Sí, segundo, yo no me cierro, como usted verá. Hay que madurar, sí, claro, y una vez uno tiene que presentarse ante los demás macho. Yo tengo una formación del Cusco. Mi formación fue buena, de tal suerte que cuando llegué a Lima, sí, no estaba en condiciones menores. Sí, estaba en igual condición que los sanmarquinos y los otros. Es más, para saber cómo es la filosofía, cómo marcha la filosofía en San Marcos, me he matriculado en el posgrado para la maestría y para el doctorado. Así que, y luego también para saber cómo es la filosofía en la católica, hice una maestría allá. Lo que pasa es que no me gradué porque pensé que más rápido me graduaría en San Marcos. Bien, seguimos adelante. Sin querer, yo parto de la posición del doctor Miro Quesada. El problema más común que tiene el hombre es tener problemas. La mejor manera de resolver los problemas, ya sea como individuo o como ser social, es racionalmente. Sí. Y para resolver problemas debemos reflexionar. Y a eso se llama filosofía. Sí. Bien. Bien. A ver... claro, discrepamos en la apreciación que usted tiene de la filosofía y no vamos a estar en todo de acuerdo, no, así se construye. Recuérdese que el libro que usted ha citado se llama Hacia una filosofía. Yo no digo que ya tenemos filosofía, sino es hacia una filosofía. Otro, temas de filosofía andina que se discuten también otros. Sí, este ha sido traducido en España a 6 idiomas. Otro, Anti-Echay Guayducuy, sí, que también discute temas andinos. Sí, a ver, Anti-Echay Guayducuy, creo que este no ha sido traducido, pero 2 de los textos que he mandado de filosofía, además de filosofía andina de la naturaleza, han sido traducidos a 6 idiomas. Sí, bien, seguimos entonces. A ver, disculpen que pueda acaparar. Adelante, adelante, doctor. Usted está en todo su derecho de tomar la A ver, palabra. un ratito. Claro, para nosotros la filosofía, o para mí, ¿no? La filosofía tiene que ser siempre racional y crítica. La universalidad es una pretensión. No tendremos una historia universal, no tendremos una filosofía universal mientras el mundo está dividido en clases, entre ricos, pobres.
Y no hay cuestión aquí de pensamiento decimonónico, ¿no? Mientras haya pobres, por ejemplo, habrá marxismo. Sí, y mientras haya pecadores es posible que haya religión. Sí, bien, a ver... claro, usted dice la filosofía es el cristal por la que vemos las cosas. Esto es en el aspecto interpretativo. Aquí yo seguiría lo que dice Marx. No se trata de interpretar el mundo, sino también de transformarlo. Y como usted verá por la definición de Miro Quesada, sí, se trata de resolver problemas. En el momento actual, pongamos, no estamos en el Perú en condiciones de resolver nuestros problemas políticos. Sí, y no vamos a estar por unos 50 años, mientras no lean los de la derecha y no nos culturicemos también los de la izquierda, nos seguirán pisoteando. Sí, bien, a ver, por si acaso, Nietzsche dice que Yacha va relacionado con saber, ¿no? Con saber gustar, por decir. No, no, no. Aquí tengo el diccionario de griego, sí. Y no significa, en ninguna acepción, significa saber degustar. Sí, no significa eso. Bueno, por el momento sería lo que puedo objetar. Sí. Perfecto, perfecto. Gracias por sus Repito, por apreciaciones, favor, doctor. con respeto a todos, con respeto a Por todos. supuesto, por supuesto. Eso Así se siempre. construye una filosofía. Así es, doctor Y Mario mientras Mejía. no estemos, no tengamos una visión más amplia, puneños, cusqueños, huancas, chancas, incas, tampoco la filosofía se unirá. Para que esto ocurra, debe culturizarse el chanca, el huanca, el aymara. Los aymaras ya felizmente han madurado bastante. Sí, el inca. Sí, y los demás grupos. Recuérdese, somos, en el Perú se hablan, registrados están tienen 95 lenguas, o sea, son 95 naciones. El Perú no es una nación, el Perú es un estado que tiene muchas naciones. Doctor, Y disculpe mi que le referente interrumpa, uso el doctor. quechua Vamos para a, que doctor, no digan que estoy inventando disculpe cosas. que lo interrumpa, doctor. Bien, En gracias, breves, gracias. segundos va a cortarse el enlace de Zoom. Propongo lo Javier, siguiente, compañeros. Sí, Javier, un toque. Sí, Discúlpame. sí. Adelante, adelante. Vamos a terminar con la intervención con tu respuesta a la intervención del doctor Mario Mejía. Hemos habilitado un poco, extendido un poco el tiempo Ya, se puede continuar entonces. Pero con esta intervención y tu respuesta terminamos. Genial, genial. No, sí, me parece genial. Gracias al doctor Mario Mejía por sus comentarios, sí, valiosos y pertinentes. Siempre es bueno eso, siempre es bueno cuando uno cita a un autor, claro, a veces toma lo que le conviene, toma lo que puede aprovechar, y claro, resulta que cuando el autor está presente puede defenderse y puede decir más cosas, y eso ha sido valioso el día de hoy, pues, ¿no? Porque el doctor Mario Mejía nos ha mostrado que sus tesis tienen una amplitud, tienen un espectro, diríamos, bastante más amplio. Sin embargo, ya, hay cosas que a mí sí me preocupan de lo que ha dicho el doctor Mejía. Cuando usted se refiere al tema del Nacho, tengo ahí algunas preocupaciones. En su libro, por ejemplo, aquí leí cosas que podrían ser, digamos, contrastadas, pues, ¿no? Como que solamente que los pueblos andinos no practicaban la homosexualidad. Al margen de que sea bueno o malo, yo pienso que es bueno, que es una actitud normal de la sexualidad humana. Al margen de eso, hay estudios que pueden desmentir eso, que pueden mostrar de que en las etnias de la costa, de la selva, en las prácticas andinas todavía hay cierta homosexualidad, ¿no? Eso por un lado, doctor Mario Mejía. No sé, digamos, cuando hablamos del espíritu del tiempo, por ejemplo, hay que reconocer que el espíritu del tiempo actual es un espíritu que defiende las comunidades LGTB, el feminismo. Hoy en día no vamos digamos, a acusar a alguien de inmoral por ser homosexual, ¿no? Nada que ver. Lo aceptamos, lo valoramos, etcétera, pues, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, claro, usted plantea de que para intervenir en el diálogo hay que tomar la palabra, hay que irrumpir. Pero eso olvida lo siguiente, que, doctor, el reconocimiento no parte porque uno se reconoce a sí mismo, sino parte porque a uno le reconocen.
Charles Taylor, en su famoso ensayo, nos muestra un montón de casos y ejemplos donde a mucha gente le reconocen, claro, de forma negativa, con lo que él llama el falso reconocimiento, pues, ¿no? Pone el ejemplo de la afrodescendiente, el ejemplo de la mujer. En el ámbito andino podríamos decir, pues, ¿no? Que a mucha gente, a mí, a muchos compañeros, nos reconocieron como cholos. A mí me reconocían como cholo en el colegio, como cholo en el ámbito familiar, etcétera, pues, ¿no? Y este falso reconocimiento o este reconocimiento, ¿sí? Implicaba, pues, cierta connotación negativa, cierta herida moral. Claro, pero ojo, lo que dice Charles Taylor es que es en el diálogo, en la interacción con los otros, que podemos revertir esto, que podemos tomar conciencia de que esta categoría no tiene por qué ser un lastre, una herida moral, sino por el contrario, podría revertirse a un significado cultural identitario, pues, ¿no? Como por ejemplo canta la afroperuana Victoria Santa Cruz. Tiene un tema muy simpático que dice, pues, me dijeron negra en la calle. No sé si de repente lo conocen, búsquenlo, que justamente muestra eso, pues, ¿no? Como el reconocimiento parte de la sociedad hacia uno. Pero uno, y ahí sería lo que dice el doctor Rodrigo Mejía Guamán, pero uno puede reivindicar una identidad ya combativa, ya que luche. Pero el problema, voy a esto, pues, ¿no? A que, creo yo, no debemos dejar que gane en nosotros este ánimo, diríamos, revanchista, o este ánimo de repente un poco de un sentimiento negativo, ¿no? José María Lequeras decía algo muy bello, creo yo, que el pueblo andino debería pensar, luchar, vivir sin odio, tratar de superar el odio. Cuando pensamos desde el odio, el rencor, estamos repitiendo el gesto del colonizador. Cuando repetimos, o sea, cuando estamos proponiendo un discurso, digamos, un discurso cerrado, un discurso etnocéntrico, chauvinista, más que hablar del mundo andino, más que expresarse el andino, se está expresando lo que el colonizador, el invasor puso en nosotros, ¿no? Y por último, por el lado de lo que el doctor Mario Mejía Guamán dice acerca del tema político, completamente de acuerdo, ¿no? Los hermanos aymaras han despertado, hay un movimiento que toma conciencia de la identidad andina y que justamente se ha hecho presente en las protestas contra la presidenta, entre comillas, Dina Boluarte, y que es algo saludable, pues, ¿no? Que desde el sur se esté presentando un baluarte contra las políticas de derecha, neoliberales, que busquen imponer un modelo, un sistema, ¿no? Ahí completamente de acuerdo. Lo que sí que quisiera enfatizar es que cuando Marx dice la filosofía tiene que transformar el mundo, no nos olvidemos lo siguiente, que para transformar al mundo primero tenemos que interpretarlo. No puede haber transformación del mundo sin interpretación. Porque podemos transformar el mundo a la loca, pues, ¿no? Podemos transformar el mundo a lo que salga, el pilotazo del caballazo. Sí, creo que no estamos para jugar así con el destino histórico, ¿no? Ya el mismo Lenin decía, no hay revolución sin teoría revolucionaria. Es decir, primero hagamos hermenéutica, primero sopesemos las interpretaciones, ¿no? Es algo que de repente no nos gusta, porque estamos acostumbrados a asociar, ¿no? Interpretación hermenéutica, posmodernismo, el mal, el liberalismo, derecha, y no seamos tan maniqueos, no seamos tan digamos, blanco-negro, ¿no? La filosofía, como todo en la vida, tiene blancos, negros y un sinfín de matices, ¿no? Y por último, ¿no? No me refería a la palabra saber, yachay, sino Nietzsche usa la palabra sapiente. Y la palabra sapiente sí tiene una vinculación etimológica con la palabra saber, y saber con el sabor, ¿no? Es la palabra sapiente, de sapiens, de sabio, de sabiduría, ¿no? Ahí, digamos, ese detalle etimológico, creo que es algo menor. Sí. Gianfranco, ¿cómo vamos con el tiempo? Muy bien, ¿Hay tiempo Javier, para alguna? agradecemos tu presentación, agradecemos la intervención también y la participación de todos los que se han conectado. Lamentamos un poco el problema con el tiempo. En la próxima reunión con Javier, que va a ser el próximo jueves de 5 a 7, esperamos que puedan seguir acompañándonos y allí de pronto volver a plantear sus dudas si es que quedan ahora, ¿no? Vamos por un tema de orden, en las siguientes sesiones, lo que vamos a hacer
que exista un momento para la exposición y otro momento para las intervenciones, y así podemos cerrar un poco la idea y no irnos con preguntas a casa. Nuevamente, la Asociación de Egresados de Filosofía de San Marcos reitera el agradecimiento y la participación de todos ustedes. Nos vemos entonces el próximo jueves a las 5 de la tarde con la segunda sesión del taller de nuestro compañero Javier Hernández, a quien nuevamente agradecemos por su gentil exposición. Muchas gracias. Tupananchis kama, guayjicuna, panicuna, pajarin kama, pajarin kama. Pajarin cama, mincha cama. Tupananchis cama. Su magia, su magia. Gracias, compañeros. Hasta luego. Muchas Nos vemos el Gracias. siguiente taller. Bien, Javier, excelente. Hasta luego. Felicitaciones, mi estimado Javier. Gracias, muy amables.